cosas. Gloria a Jesús. Vamos a Efesios, capítulo 4, versículo 17. Gloria a Dios. Efesios, capítulo 4, versículo 17. Gloria a Jesús. ¿Todos lo tienen? Me dicen un amén, como todos lo tengan. Gloria a Cristo. Dice la palabra del Señor así, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda su sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a orar por la palabra del Señor en esta hora. Gracias te damos, Señor Jesucristo, en esta noche que nos permite estar aquí reunidos. Te pedimos, Señor, que tú nos bendiga a todos los que estamos aquí. Mis hermanos vienen con hambre de tu palabra, vienen con la necesidad, Señor, de que tú les edifiques con esta predicación, y te pido que en esta hora, Señor Jesucristo, hagas la obra grande para sus vidas y que se vayan a su casa edificados y bendecidos. Señor, tú conoces sus problemas, tú conoces sus necesidades, todo lo que hay en ellos, Señor, y te ruego de todo corazón que en esta hora estas personas, Señor, que se han acercado a ti con grande humildad, Señor, se vayan, aleluya, con la unción, con la gloria tuya en sus vidas, con una mente, Señor, de una manera de pensar como la tuya, Señor, y no humanamente. Amén, Jesús. Gracias, gracias, aleluya. Quisiera predicar bajo el tema en esta hora, renueva tu mente. Y antes de entrar a la palabra del Señor, quisiera darle un ejemplo para que usted reciba la palabra de Cristo con mucha fe, con mucha convicción. Cuenta la historia de México. Muchos ya dicen que la historia de México que nos contaban en la escuela, pues fue una gran mentira. Pues bueno, sea verdad o no sea verdad, yo me quedo con esta parte de la historia de México que nos contaban en la escuela. Algunos de ustedes quizá la recuerden. Resulta que cuando estaba la guerra o la revolución, México contra Estados Unidos, pues Estados Unidos ya había invadido México y ya había llegado hasta el centro de la Ciudad de México, donde estaba el castillo de Chapultepec. Casi ya estaban por entrar, y el ejército mexicano tenía a un grupo de jóvenes, los cuales les llamaban cadetes. Eran jóvenes militares del gobierno, entre la edad de unos 15, 16 años de edad, la edad que ellos tenían. Algunos creen que algunos pudieron haber tenido hasta 14 años, pero es la edad a la cual se le cree que estos cadetes tenían, que eran varios. Pero está la historia donde resaltaron 6 cadetes por su valentía, la sagacidad, la forma de enfrentar al gobierno de los Estados Unidos. Pero dentro de estos 6, pues resalta uno, el cual su nombre se llamaba Juan Escutia, un joven de 16 o 17 años de edad. A estos les llamaban los niños héroes. Eran tan jóvenes, eran tan pequeños que les llamaban los niños héroes. Y dice la historia que cuando Estados Unidos rodeó el castillo de Chapultepec, ¿verdad?, donde estaba ya la bandera en todo lo alto mexicana, ondeando, pues ya cuando este niño o este joven, Juan Escutia, miró que el gobierno de Estados Unidos se estaba apoderando del castillo y se iba a apoderar de la bandera, dice la historia que tomó la bandera, o sea, bajó la bandera, la tomó y se envolvió en ella y se aventó al precipicio para que el gobierno de los Estados Unidos no tomara la bandera. Entonces creo que impactó tanto esto al gobierno de Estados Unidos que pues se paró la guerra. México no fue conquistado ya, se quedó como un país soberano,
porque en los tiempos de antes, cuando tú conquistabas un país, pues bueno, eras parte de ese país. Y existió esa soberanía por el impacto que tuvo de esta acción de este joven a este gobierno de Estados Unidos, y pues bueno, se paró la guerra y se acabó por la revolución, y pues México quedó, vamos a decir, derrotado, pero con la hazaña de este joven pues todo se quedó igual, y Estados Unidos pues se regresa al gobierno a su país, y México se queda como un país soberano. Esto es lo que nos cuenta la historia de México, y esto es algo real, ¿verdad? Hay dilemas de que muchas veces se cree que esto no fue cierto, pero yo creo que fue cierto, no sé, me quedo con la historia esta que nos ha contado los libros y en la primaria y en la secundaria, y esto sucedió. ¿Y a dónde quiero llevarlos? ¿A dónde quiero llevarlos con todo esto? En la acción que hizo este joven al envolverse con la bandera de México y aventarse al precipicio confiando de que el enemigo no iba a tomar esta bandera porque él no lo iba a permitir, llevando a cabo esta acción. Esto fue un suicidio, lo que hizo él, y pues muchos le aplauden, muchos pues quedó en la historia este joven como el niño héroe, aquel que salvó la nación, aquel que hizo una obra muy grande para su país, y fue una hazaña muy, muy grandiosa para el pueblo mexicano. Y yo tomo este ejemplo de este joven que cuando ve que el enemigo va a tomar la bandera, él la arrebata y se envuelve y se tira. Y yo lo comparo con que eso deberíamos hacer con la palabra del Señor, de que la palabra debe de ser nuestro manto. Y ya cuando el enemigo está ahí ya queriendo derrotarte, cuando ya no tienes esperanzas, cuando ya no tienes solución en tu vida, en tu persona, entonces tomar la palabra del Señor como esa bandera y envuélvete en la palabra de Cristo y aviéntate y a ver qué sale. Y usted debe decir, pero es un suicidio. En la vida muchas personas estuvieron de esa manera. Por ejemplo, cuando la viuda le dice a Elías, quiero que me des de comer, ¿qué va a hacer esa viuda? Ya está, dice ella, pues ya nada más voy a recoger aquí una leña, preparar una torta y le doy de comer a mi hijo y yo, y pues nos vamos a morir. Y dice Elías, pues dame a mí primero. Era un suicidio eso, yo lo veo como un suicidio. Ella se envolvió en la palabra y pues se avienta a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Cuando se envolvió en la palabra del profeta Elías, ¿qué pasó? No se acabó la comida, no se acabó el aceite, ni tampoco se acabó la harina. Fue un suicidio. Ella se tomó la palabra y se aventó a ver qué pasa. Y así debe de ser la palabra del Señor para que la tomemos en esta noche. Tomamos la palabra, Señor, tú dijiste esto y lo otro, y te avientas y a ver qué sucede. Porque muchas veces nosotros, cuando la palabra del Señor nos dice que es eterna y que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, ¿qué se nos viene a la mente? A lo mejor usted está igual que yo en un principio. Siempre se nos viene el juicio de Dios. Se va a acabar la tierra, va a temblar y los terremotos y todo eso. Bueno, está bien. Que todo va a temblar, se van a caer todos los edificios, se pueden derribar todos los montes, se pueden secar los mares, pero la palabra del Señor va a permanecer. Pero muchas veces lo toma solamente a los eventos sobrenaturales que están ahí en la Biblia escritos y que van a pasar. Entonces creemos a la palabra. No, la palabra se va a llevar a cabo porque todo eso va a pasar. Pero a ver, si dice que la palabra del Señor es eterna y todo se va a llevar a cabo, ¿qué pasó con aquella palabra que el Señor Jesucristo está diciendo que somos sus ovejas y que estamos en sus manos? Esa palabra un día se va a acabar. Esa palabra un día ya no va a existir. El Señor mantendrá su palabra hasta siempre, por toda la eternidad. Y solamente está de que nosotros creamos a su palabra. Si Él está diciendo que estamos en sus manos y que nadie nos va a arrebatar, ¿cuántos la creen? ¿Esa palabra será una palabra eterna o ya se acabó? Fue para los años del 2000, en los tiempos de Pedro, en los tiempos del apóstol Pablo. ¿Será que esa palabra solamente haya sido para los años del 300 después de Cristo, pero ya se acabó? Es una palabra eterna y se quedará allí para siempre. Y siempre nos acordaremos cuando estemos en el cielo, allá en la eternidad. Señor, tú dijiste que nada nos iba a pasar y hasta hoy en día nada nos ha pasado, pero ya en la eternidad, ya en la presencia del Señor. Entonces esa palabra es una palabra eterna. Que ya para entonces la tierra no va a existir, a lo mejor tampoco el infierno, a lo mejor tampoco va a existir nada de lo que vemos, galaxias, constelaciones, ya todo va a ser nuevo.
Mas sin en cambio la palabra eterna de Cristo, de que nos tiene en sus manos, ahí va a estar por toda la eternidad, hermano. Y alabaremos al Señor porque Él es grande y porque está cumpliendo su palabra para siempre. Entonces yo te desafío en esta noche a que te envuelvas con la palabra del Señor y que te avientes a ver qué pasa. Así como cuando las personas tienen miedo de subirse en avión, pues una vez que están arriba, ni cómo bajarse, ya están en el aire. Así confía en la palabra del Señor. Como cuando te vas a subir a un juego mecánico que estás en las alturas ya decidiste aventarte, te subiste, estás ahí arriba, estás a la disposición de lo que pueda pasar. O bajas vivo o bajas muerto. O se descompone ya el aparato mecánico y te quedas allá o no sé, te matas, ahí me da mucho miedo todo eso. Pero ya estás arriba. Y así es la palabra del Señor. Envuélvete en la palabra del Señor o súbete en la palabra del Señor y a ver qué pasa más adelante. Entonces es aquí donde creemos que la palabra del Señor se va a llevar a cabo porque es eterna. Porque es eterna, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen la palabra del Señor? Cuando el Señor Jesucristo se avienta a ese sacrificio, muchos dicen que fue un suicidio de Cristo, mas sin en cambio el Señor creyó la palabra Jesús creyó la palabra del Padre como hijo, se envolvió en la palabra y fue para adelante. No sea mi voluntad, sino que sea la tuya, y vamos para adelante. Y se aventó ahí a confiar en la palabra de su Padre. ¿Y cómo salió? Victorioso. ¿Cuántos alaban a Cristo? Entonces la palabra del Señor, todo depende de nosotros si la queremos poner como una realidad, como una verdad y que va a ser efectiva para nuestras vidas. Todo depende de cada uno, de nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Estamos predicando bajo el tema renueva tu mente, porque realmente Cristo quiere que renueves tu mente. Y cuando hablamos de renovar la mente, no hablamos solamente de aprender toda la Biblia, como los fariseos, los saduceos, ser minuciosos, ya sabemos todos los versículos bíblicos, pero muchas veces no cambias. Muchas veces no cambia tu manera de actuar. Tu cristianismo no cambia, sigue igual. Y la preocupación de nosotros como predicadores es que, bueno, hoy el fin de semana te gozaste, muchos de ustedes dijeron, gloria a Dios, fueron quebrantados por la palabra. Y de lunes a sábado, ¿qué pasó con la palabra? Seguiste igual. Y otra vez el domingo venimos y amén, gloria a Dios a la palabra, y eufóricos levantamos nuestras manos, gritamos y amén, gloria a Dios. Pero nuevamente de lunes al sábado sigues igual, no cambias. Cuando Efesios está diciendo que seamos renovados en nuestra mente, está diciendo quiere que Dios, que tengamos un cambio en nuestra manera de vivir nuestro cristianismo. No solamente es pensar, no solamente es que tengas la palabra dentro de ti en tu mente, sino que la practiques, que la lleves a cabo, que tengas un carácter de cristiano, de hijo de Dios. ¿Cuántos podemos renovar nuestra mente? Y muchos de nosotros decimos, bueno, ya escuché la palabra del Señor, leo Biblia, pero no cambio, sigo igual. A esto le llama el apóstol Pablo inmadurez. Somos niños, somos personas que no hemos cambiado, seguimos igual, seguimos siendo llevados por nuestros deseos carnales o nuestros pensamientos humanos, y muchas veces por eso no hay un fruto en tu vida como cristiano. Pero a ver, la palabra del Señor nos puede hacer fructificar, ¿sí o no? La palabra del Señor nos puede hacer fructificar, ¿sí o no? Respóndase a sí mismo. Entonces, ¿por qué no cambiamos? ¿Qué es el problema? ¿La palabra del Señor o somos nosotros? ¿Por qué no cambian las personas? ¿Por qué siguen igual? ¿Por qué siguen de una manera, hermanos, como cuando se convirtieron hace 20 años, hace 15 años? ¿Por qué no cambian? ¿Será que no nos estamos envolviendo en la palabra del Señor? ¿Será que no estamos creyendo en la palabra de Cristo? Y seguimos nosotros a lo mejor queriendo vivir nuestra manera de pensar. Entonces está diciendo Pablo, renueva tu mente, renueva tu manera de pensar, renueva tu carácter, sé diferente. Yo quisiera leerles algunos pasajes bíblicos o textos. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Sabe qué es vanidad? Vacío. Una mente vacía, una mente que está vaga. Eso es vanidad, prepotencia, orgullo, pero más que nada es una mente que está hueca, que no tiene un futuro, no tiene un propósito. Él simplemente piensa así, en su forma de pensar así alocadamente, y no sabe ni qué. Entonces dice, Dios no quiere que anden con una mente vacía.
Cuando habla de vanidad de la mente, habla de sus propios pensamientos, ustedes carnales, sus propios pensamientos humanos, sino que quiere que cambies y que pienses como Él. Dice un pasaje bíblico que nosotros deberíamos de pensar como Cristo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea que deberíamos de pensar como Él. ¿Cuántos quieren pensar como Cristo? Pero cuando hablamos de pensar, no se queda solamente con el pensamiento, oh, yo quiero ser como Cristo, sino caminar como Cristo, actuar como Cristo, ser como Él. ¿Cuántos aman a Jesús? Gloria a Dios. Quisiera leerles algún pasaje bíblico de una traducción diferente. Dice, pues ellos viven de acuerdo con sus ideas tontas. Está fuerte, ¿verdad? Es la traducción del lenguaje actual. Aquí la Reina Valera dice, en la vanidad de su mente. Y esta versión, lenguaje actual, dice, andan en sus ideas tontas, necias. Y dice otra versión, andan ciegos y confundidos. Y otra versión dice, andan con pensamientos inútiles, que no edifican, sino que simplemente andan en su forma de pensar, pero no edifican su vida y su persona. Hermanos, en el contexto en el cual queremos llegar en esta hora, lo que nos está diciendo que vivimos como Cristo, que vivimos una vida como Él, una vida diferente a la cual vivíamos antes, la nueva vida en Cristo, con una mente renovada o con una mente transformada. En el contexto más adelante está hablando de que las personas se enojan, las personas hablan palabras que corrompen, habla que las personas tienen ira, gritan las personas que están y tienen amargura. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la persona tiene amargura? ¿Por qué la persona grita? ¿Por qué la persona de sus labios salen palabras corrompidas? ¿Por qué viene todo eso? Todo efecto que muchas veces puede tener una acción tuya, hermanos, puede ser por tu manera de pensar. Es por eso que Efesios está diciendo que Dios quiere que cambiemos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Y que no andemos en nuestras ideas humanas. Y es por eso que muchas veces nosotros llegamos al extremo de gritar, de ofender a una persona, de decir cosas que no edifican y andar en amargura o en malicia. Porque no estamos cambiando nuestra manera de vivir, sino que seguimos iguales. Hermano, cada uno de nosotros nos conocemos. Oiga, ¿no se le va a hacer triste o no se le hace triste que venga cada domingo a escuchar la palabra del Señor, aunque venimos a veces más días, pero vienes el domingo y de lunes a sábado no practicas la palabra, no cambias, no te pones sumisa a la palabra del Señor y sigues igual? ¿Cuántos de nosotros podemos trabajar en nuestro carácter y ser diferentes? Ahorita quisiera llevarlos a algo para que nosotros podamos entender. Cuando hablamos de andar en la vanidad de nuestra vida, andamos nosotros haciendo méritos propios, con grande afán, con exceso del afán, y haciendo aquí, y haciendo allá, y haciendo aquí, y haciendo allá, pero ya afanados. Entonces es aquí donde todo se complica. Llegó un punto en nuestra vida de que andamos ya haciendo tantos méritos por nosotros mismos, que no le damos cabida a la palabra del Señor. Escuche, que no confías en la palabra del Señor, hermanos, porque estás haciendo tus propias cosas o tus propios pensamientos y no puedes saber un resultado en tu vida, en tu persona. Si no confiamos en la palabra del Señor, tu vida va a ser igual todos los años de tu vida. Y qué triste que muchas veces vivamos igual año tras año, y está el esposo, la esposa, está el cónyuge ahí diciendo como, quizás el día de mañana mi esposa ya va a ser diferente, quizás mi esposo ya va a ser diferente, quizás mi hijo ya va a ser diferente, y no cambiamos, seguimos igual. Pues entonces, ¿para qué tanta palabra? ¿Será que la palabra del Señor no es efectiva en nuestras vidas? ¿O qué está pasando con nosotros, hermanos, iglesia? ¿Qué pasa con la palabra del Señor? ¿Por qué la persona sigue igual? Y ahí está el esposo, pero mi esposa no cambia mi esposo y seguimos iguales. ¿Será que todo esto se convirtió en rutina? ¿Será que la palabra del Señor no es suficiente o qué está pasando? El problema está que no estás confiando en la palabra del Señor. No te envuelves en ella. No digo que no lees, todos leemos, todos escuchamos predicaciones en internet, todos escuchamos predicaciones en la radio, pero quizás falta que te envuelvas en ella y digas, Señor, recibo tu palabra,
la voy a practicar y me aviento al precipicio y a ver qué pasa. Y entonces mirarás un resultado en tu vida, en tu persona. Pero muchas veces no hacemos eso. Seguimos en nuestros pensamientos, seguimos nosotros, esto viene siendo como la iglesia tradicional, que por méritos, y empiezan a hacer méritos y pican por aquí, pican por allá, y hacen aquí y hacen allá, y allá andan con vanidad, y esto y lo otro, y con idolatría. Esa es la iglesia tradicional de donde vienen algunos de ustedes. Es lo que hacen ellos. No confían en la palabra del Señor. Ellos andan jactándose, andan haciendo aquí, andan haciendo allá. Eso es vanidad. Sus ideas tontas, sus ideas inútiles, pensamientos, hermanos, donde están ellos confundidos y están ciegos. Eso no, hermanos, puede llevarlos a ningún lado. Y es por eso que la iglesia tradicional nadie cambia. Nadie cambia. ¿Usted quiere que nos parezcamos a esa iglesia? ¿Que no cambiemos? ¿Usted quiere que vayamos como ellos? ¿Que nos parezcamos pues a los católicos? ¿Usted quiere que seamos como ellos? No, no queremos ser así. Queremos ser diferentes. Oiga, a mí me enorgullece que nos digan los hermanos separados, pero muchos de ellos cambian, son diferentes, se esfuerzan por buscar la santidad. Ya lo dije muchas veces y eso debería darle alegría a usted. Entonces hay religiones y hay personas que andan en la vanidad de su mente, haciendo aquí, haciendo allá, y doy aquí, doy allá, pero ellos mismos no cambian. Aquí el asunto es que tú cambies, hermana, hermano, joven, que todos cambiemos. Dice, no quiero que anden ya como andaban antes, no quiero que anden como la gente del mundo, no quiero que anden como la gente que no me conoce a mí, deben de andar diferente. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Hay una versión que dice, son gente ignorante y terca, que no entiende nada y por eso no disfruta la vida que Dios le da. Son gente ignorante y terca, que no entiende nada y por eso no disfruta la vida que da Dios. Y dice aquí, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en las personas. Nos convertimos en personas ignorantes. Y muchas veces, pues, ¿quién es Dios? Desconocemos su palabra, su propósito, su meta en nuestras vidas. Dice, hay personas que andan de esta manera porque son ignorantes, pero ajenos. ¿Quién es ajeno? A alguien que no conoces, algo que no tienes conocimiento. Son ajenos. Una persona puede ser ajena a mí porque no la conozco. Y muchas veces los cristianos somos ajenos a una vida cristiana, a lo de Dios, a lo de su palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo practicamos, muchas veces no vivimos conforme Él quiere. Hermano, sea cristiano. Y aquí empieza a resurgir los pleitos, aquí empieza la gritería, porque andas ajena o ajeno a la vida de Dios, no disfrutas la vida con Cristo, por eso peleas mucho con tu esposo, con tu esposa, por eso ya nos queremos dejar, por eso muchas veces aquí nos dividimos, porque estamos ajenos a la vida del Señor. Por eso muchas veces vives en la amargura. ¿Qué es lo que causa la amargura? ¿Será que estamos viviendo en tinieblas? Y cuando hablo en tinieblas no quiere decir que no leemos la Biblia, sino que no la estamos practicando, porque una cosa es que yo lea la Biblia, una cosa que la practique, que viva como un cristiano. Entonces podemos decir, hermano, yo me sé muchos textos bíblicos y muchos pasajes bíblicos, pero ¿los practicas? Esa es la pregunta, ¿los practicas? Entonces eres ajeno a la vida de Dios. No sabes disfrutar la vida de Cristo. Y es ahí donde viene la amargura. Porque una persona que no disfruta lo de Cristo, una persona que no se entrega a lo del Señor, es una persona que ha vivido de amargura. Y como andas de allá para acá, de un lado para otro, en la vanidad de la vida y en la vanidad de tu mente y de tus pensamientos, pues vives como si fueras una persona que no conoce al Señor, como un no cristiano. Y empiezan los gritos y empiezan las ofensas. Porque un cristiano, hermanos, como tiene la palabra en su vida, en su persona, antes de decirle algo a su esposo, se calma. Porque dice que es cristiano. Le piensa mucho. Pero el hermano y la hermana no le importa. Porque es ajeno a la vida del Señor. No la practica y le grita y le dice y se amarga. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no diga amén, hermano, la verdad. I don't care. Es la verdad. Y venimos a los cultos reflejando lo que muchas veces, hermanos, nuestra alma y nuestro espíritu está gritando por dentro. Me hace falta acercarme más a Dios. Entonces está diciendo otra versión bíblica, a causa de la ignorancia que los domina por la dureza de su corazón,
Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia. Los domina la ignorancia a muchos y no disfrutamos la vida con el Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuántos se gozan en esta hora la palabra del Señor? Usted me va a decir, esa palabra no es de Dios. Yo no me estoy leyendo los versículos bíblicos. Yo no me estoy leyendo los versículos bíblicos. No anden en la vanidad de su mente. Cambia tu manera de pensar. Muchas veces le decimos al cónyuge, es que tú no sabes. Tú no sabes. Muchas veces llega el pastor a quererte aconsejar, es que tú no sabes, el pastor no sabe, no me entiende. Y le estás leyendo los versículos bíblicos de Cristo directamente, o del apóstol Pablo. No te entiende el apóstol Pablo, tampoco te entiende Cristo. Es que Dios no me entiende. Porque quieres vivir en tu vanidad, en tus problemas, en tus afanes. Viene la palabra sobre tu vida, viene la hermana, viene el hijo, viene el predicador, el evangelista. Nadie me entiende en la iglesia, son 50 personas y nadie te entiende. Pues quizás deberías de reflexionar, te quieren ayudar a que disfrutes la vida en Cristo Jesús. Muchos viven ajenos a la vida del Señor. Por eso más adelante empieza la gritería. Por eso más adelante llega la amargura. Por eso más adelante llega el enojo y le puedes dar lugar al diablo. Es lo que dice Efesios más adelante. Pero ¿qué es lo que causa? ¿Será que andamos tan afanados? ¿Será que andamos pensando en tantas cosas? Tantos problemas nos tienen dominados ya. Pues ¿dónde está la palabra del Señor en tu vida, en tu corazón? ¿No tienes a Cristo? Todo aquel que tenga a Cristo debemos de vivir confiando en Él. Todo aquel que tiene a Cristo debemos de vivir confiando en Él. Pero las hermanas y los hermanos no andan corre y corre, no confían en Cristo. ¡Aleluya! Pero al rato que vienen los problemas, ahora sí ya quieren, pues comienza antes a cambiar tu manera de vivir. Confía en el Señor Jesucristo de Nazaret. Señor, toca las vidas en esta noche. Que retumbe en el oído esta palabra del Señor y en el corazón. Despierta, Señor, pones oídos grandes a mis hermanos para que escuchen la palabra de Dios. Hay un pasaje bíblico en Romanos que muchas veces siempre lo aplicamos a la inmoralidad del hombre, pero yo lo aplico a todas las áreas de nuestra vida. Dice Romanos, y como ellos no aprobaron, escuche esto, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y ahí viene una lista de pecados. Pero eso no solamente es lo inmoral, lo obsceno, fornicación, adulterio, lascivia, sino que Dios nos entrega a nuestra manera de pensar, a nuestro humanismo. Órale. Entonces, todas las personas que no aprueban tener en cuenta a Dios para lo que están haciendo en su vida, el Señor dice, bueno, y es aquí donde entra el libre albedrío, ¿verdad? Porque si no, el Señor nos forzaría y nos agarraría de la mano y órale, haz lo que te estoy mandando. Entonces no habría una libertad o una voluntad propia. Por eso está diciendo Romanos que toda aquella persona que no tiene en cuenta a Dios, que no lo consulta, no confía en Él, y no es que vengamos a la presencia del Señor y le digamos, Señor, voy a hacer esto y lo otro, y de esperar la respuesta del Señor. Conforme a tu palabra, Señor, háblame, ¿qué debo hacer? ¿O qué estoy haciendo? Conforme a tu palabra, ¿cómo le debo de responder? ¿O cómo me debo de comportar con mi familia? ¿Cómo me debo comportar en la iglesia? ¿Cómo me debo de comportar en el trabajo? ¿Cómo debo de actuar, Señor, en el ministerio? Ayúdame, Señor, y vengo a ti. Esto es consultar a Dios. Esto es obrar conforme a la palabra de Cristo. Y el Señor te mandará textos bíblicos, no sé, te pondrá por ahí al pastor, a un consejero, a un familiar, y vendrá con la palabra precisa para tu vida. Busca el consejo de Dios y levántate para Él. Entonces está ahí diciendo Romanos que todos aquellos que piensan de su propia manera, en su humanismo, en su mente malvada, que no le da chance a Dios de trabajar en su vida, órale, le está diciendo, ¿eso quieres? Pues vete, para que te vayas a hacer cosas que no convienen delante de Dios, que no están bien.
¿Cómo quieres vivir tu cristianismo, iglesia, hermano? Cambia tu manera de pensar. Sé diferente, sé un cristiano diferente, por favor, en el amor de Cristo. Conquista, crece en gracia para con Dios, pero también para con las personas, como le hacía Cristo, como le hacía Samuel. Crecían en sabiduría, crecían para con Dios, pero crecían también en gracia para con las personas. Por favor, iglesia, seamos diferentes, seamos cristianos verdaderos o leales. Está diciendo la palabra del Señor en Corinto: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Aunque está hablando aquí de las cosas que debemos nosotros a lo mejor cuidarnos o privarnos. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Que no te dominen las cosas, que te domine Dios, que te domine el Espíritu Santo. Podemos hacer todos, actuar de diferentes maneras en el libertinaje y decir: pero yo puedo y hago, y lo voy a hacer, y mientras tengo el tiempo. Pero no todo te va a convenir. Fíjate cómo está tu familia, fíjate cómo está tu vida, fíjate cómo está tu persona, cómo están tus finanzas, tu matrimonio, fíjate cómo está todo a tu alrededor. Entonces tenemos que ser un stop en nuestra vida. No todas las cosas me convienen, no todas las cosas me están bien. ¿Y cuándo se convierten en que no nos convienen? Cuando están alejando tu corazón y tu alma de la presencia del Señor. Cuando está alejando tu carácter de la presencia de Cristo. Cuando ya no actúas como un cristiano y te conviertes en un gentil. Te conviertes en una persona que estás ofendiendo a Dios. Entonces ya no sirve lo que estás haciendo, porque prácticamente te has olvidado del Señor. Muchos de aquí queremos vivir un cristianismo light. No, aquí no. Hermano, aquí vamos a vivir bien. El nombre de Cristo. ¿Cuántos convienen la palabra? No porque yo lo digo, la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren ser cristianos fervientes como Cristo, como un Señor? Entonces nosotros debemos de ser diferentes y no dejarnos confundir y vivir como cristianos. Dice la palabra del Señor: los cuales después que perdieron toda su sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de pecado. Ya, dice, perdieron la prudencia, se hicieron sinvergüenzas, dicen algunas versiones. Ahí pues ya da más y se descaran y se van a hacer cosas muchas veces que desagradan al Señor, y ahí andan. Mas sin en cambio, dice la palabra del Señor: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros no hemos aprendido esas cosas del Señor ni de su palabra. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos. Dice: si en verdad le habéis oído. ¿Cuántos han escuchado de Jesús? Y habéis sido enseñados por Él. ¿Cuántos han sido enseñados por Jesús, por su palabra? Conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hemos predicado que el humano nace con una naturaleza pecaminosa, es malo, las personas somos malas. Siempre se nos hace un énfasis en la Biblia y necesitamos cambiar. Entonces nosotros hemos oído y hemos sido enseñados por la verdad de Cristo, y entonces en cuanto a la manera de vivir de antes o a vivir la manera del mundo, no hay que hacerlo. Tenemos que quitar esa manera de vivir, la del mundo, la de antes, y ser personas, aleluya, que podamos ser como Cristo Jesús. Y llegamos al versículo 23, en el cual quisiera hablar un poquito más. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque tú has oído de Cristo, porque tú has escuchado de Cristo. ¿Cuántos aquí hemos escuchado por lo menos unas 100 enseñanzas? La mayoría. 200 enseñanzas. ¿Cuántas nos bastarán a nosotros? ¿Cuántas predicaciones necesitamos para cambiar en nuestro cristianismo? ¿Por qué luego queremos pelear? ¿Por qué luego queremos gritar? ¿Por qué luego queremos darle cavidad al diablo con nuestra forma de comportarnos? ¿Por qué? ¿Por qué ese afán? El afán, todos estamos de acuerdo que el afán nos lleva a frustrarnos a todos. Y después de la frustración viene la amargura, viene la gritería, vienen las palabras que nos ofendemos unos con los otros, y para aquí, para allá, y ándale, y esto y lo otro. Sinceramente, mi peor vida matrimonial fueron los días que mi esposa trabajó. Trabajábamos los dos y llegamos y teníamos 2 niños,
y uno cambiar pañales, otro hacer la teta, y ella haciendo la comida, y los baños con las bolsas ahí llenas de basura, y las trastes ahí, hermanos, y nos frustrábamos y empezábamos a pelear, y no había muchas veces ese cristianismo en nuestra casa. Estábamos muchas veces nosotros ahí disgustados. Entonces necesitábamos hacer un stop. Andábamos en la vanidad a lo mejor de nuestros pensamientos y de nuestra vida, y empezamos a detenernos. Es bonito que trabajemos mucho con mi esposa los dos, pero nos estábamos dañando, nos estábamos maltratando, nos estábamos ofendiendo. Y digo, vamos a hacer un stop y vamos a consultar a Dios. Y de allí para allá, hermanos, después mi esposa ya nunca trabajó. A mí no me convenía que trabajara mi esposa. A mí no me convenía. A mí. Yo no quiero decir que las hermanas no deben de trabajar, pero eran siempre gritos, eran siempre pleitos, eran siempre disgustos, eran siempre problemas. Y veníamos a la iglesia y yo venía a predicar muchas veces disgustado, teniendo un altercado con mi esposa, y muchas veces veníamos aquí a la casa del Señor y no disfrutábamos un culto. Entonces está diciendo, cambien su manera de pensar, confíen en la palabra del Señor un poco, confíen en mí, deténganse un poco, hagan algo diferente y confíen en la palabra del Señor. Hermanos, si confiáramos en la palabra del Señor, las cosas fueran diferentes. Si confiáramos en las cosas del Señor, seríamos diferentes. Pero muchas veces la palabra del Señor no es suficiente. Y empezamos muchas veces nosotros a confiar en nuestra manera de pensar. No, es que yo creo que la palabra del Señor a lo mejor aquí no quiso decir lo que está diciendo. Y yo tengo mi manera, mi criterio de pensar. Y muchas veces nos estamos destruyendo. Se destruye el matrimonio, se destruye el ministerio, todo se viene abajo, se destruye mi vida espiritual y mi relación con el Señor. Todo se viene abajo. Hermanos, en este caminar con Cristo Jesús, muchas personas han menguado, muchas personas se han quedado atrás y no sabemos muchas veces por qué. Yo estoy creyendo que porque no pusieron la palabra del Señor en práctica en su vida, en su persona, ya no siguieron a Cristo, ya no siguieron adelante y están allá. Porque ellos dijeron, me conviene tener amistades del mundo, me conviene ir a fiestas del mundo, me conviene ir a hacer estas cosas del mundo. Dice, no se comporten como ellos. No vivan como ellos, cambien su manera de pensar. Hay mucha gente que dice que no es malo, tantas cosas y andan de aquí para allá y no es malo, y no es malo, y no es malo, pero vea su vida espiritual, vea su relación, su compromiso con la iglesia y con Dios. No lo hay, no lo tienen, y todavía siguen diciendo que no es malo y que no es malo, viendo su vida, su condición. Todos podemos decir, yo creo que sí es malo, hermana, hermano. Cambia tu manera de pensar, cambia tu cristianismo. Renueva tu vida, renueva tu persona, despójate de la vida de antes y vive un evangelio, hermanos, como Cristo quiere que vivamos. No hemos aprendido así de Jesús. Jesús es paz. Jesús nos enseña de su paz, de su gozo, de su amor. Despójate del viejo hombre. ¿Cuántas veces nos hemos ofendido como cristianos? ¿Cuántas veces nos hemos gritado como hijos de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos puesto con la prepotencia hasta el tope para ofender y para ganar? Es una cuestión a lo mejor que se convierte en una cuestión necia muchas veces, pero ahí estamos siempre queriendo nosotros vivir como viven los del mundo y no muchas veces como Dios nos lo está pidiendo. No andemos en la vanidad de nuestra mente, iglesia, por favor. Yo quisiera que tuvieras 2 segundos en esta hora. 2 segundos en esta hora. ¿Qué no te está llevando o qué te está llevando a ti a vivir a no disfrutar un cristianismo? ¿Qué te está llevando a ti a no vivir un cristianismo pleno en la presencia del Señor? ¿Qué nos lleva a nosotros a no ponernos como relax ahí en los pies de Cristo en paz? ¿Qué nos lleva a nosotros? ¿Qué es? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones y nuestras cargas? ¿Qué nos dice Cristo en cuanto a esto? ¿O qué nos dice la palabra del Señor en cuanto a esta manera de vivir que estamos llevando a cabo? ¿Qué nos dice Él? Entonces vendrá la respuesta de Cristo para nuestras vidas y para nuestras almas. Vendrá la respuesta del Señor para cada uno de nosotros. Cuando les pedí que yo quisiera ayudar a mis hijos para que se mantuvieran en el camino del Señor,
Cuando habla de ayudarlos, no hablo solamente de una cosa, sino de muchas cosas. Pero que ellos piensen como Cristo piensa, conforme a la palabra del Señor. Y siempre nosotros estamos diciendo que es más importante vivir como a Cristo le agrada que todo lo demás. Y si yo pudiera ayudar a mis hijos en muchas cosas, yo lo haría, para que ellos se mantuvieran firmes, sirviéndole al Señor. Y no solamente eso, sino que tengan un carácter como el de Cristo. Unas personas que tengan compromiso, unas personas que sean leales a su Dios y a la palabra, pero no solamente con ellos, sino que todos los que estamos aquí, nosotros deberíamos de vivir como Él, como Cristo Jesús, fiel. Él es fiel, tiene compromiso con su Padre que estaba en los cielos e hizo la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos quieren ser como Él? Renueva tu vida. El 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Que seas una persona recta, que seas una persona íntegra, que seas una persona justa delante de Él, y nuevamente que seas una persona santa, que cuides el testimonio. A ver, cuando tú le gritas a una persona, ¿se mancha tu testimonio o no se mancha? Cuando tú le gritas a una persona con ira, con enojo, ¿te manchas o no te manchas? ¿Te dañas, mano, tu imagen o no se daña tu imagen? Sí, se daña tu imagen, se daña tu persona. Lamentablemente muchos cristianos caminan de esta manera y no entienden que solamente la palabra del Señor los puede transformar y los puede cambiar. No han entendido que solamente Cristo es el camino en todas las áreas de nuestra vida, no solamente una cosa. Muchas veces hacemos de Cristo en la iglesia y ya, pero yo en mi casa Cristo no existe, en el trabajo Cristo no existe, en mis decisiones Cristo no existe, Cristo solamente está en la iglesia y ya. No, hermanos, no. Yo estoy contento y estoy gozoso porque Cristo me cambió. Y sigo poniendo la confianza en el Señor, que Él puede cambiar mi familia, mis hijos y mi esposa. Puede cambiarlos el Señor. Si ellos disponen su corazón, si ellos están dispuestos a cambiar su manera de vivir, dándole cavidad a la palabra del Señor. Pero muchas veces el miedo y el compromiso de tantas cosas y pendientes nos desenfocan de Cristo Jesús. Nos desenfocan de Él. Y es por eso que la palabra queda obsoleta, sin función, sin fruto. Queda la palabra del Señor como algo vano, como algo vacío, y ahí está abandonada la palabra del Señor. Hermanos, ¿cuánto realmente podemos creer que el Señor puede transformar nuestras vidas? Gloria a Jesús. Compórtate, hermana, como una hija de Dios. Hermano, compórtate como un hijo de Dios. Una persona prudente, una persona renovada, una persona con un carácter de Cristo, con aquella paz. Hay muchas personas que en vez de traer paz hacen la cosa más grande. Si es un problema, si es una tribulación, en vez de ellos venir con el consejo, con la sabiduría de Cristo, con la sabiduría del apóstol Pablo, hacen la cosa más grande ahí. Ya se acaba el fin del mundo en situaciones, las personas, porque no actúan como cristianos. Debemos de conservar la paz. Es muy difícil que las personas afuera puedan conservar la paz, solamente el verdadero cristiano. Y como le dije la última visita que tuve a una familia, podrán tener trocas del año de 100,000, podrán tener casas, hermanos, más caras que las de nosotros, pero ahí está el cristiano. Ahí estaba yo en medio de estas casonas hace unas semanas, ahí mejores que las mías, y me dice un muchacho, este tiene harto dinero, pero ahí está el cristiano, ahí está el Hijo de Dios. A lo mejor sin dinero, pero lleva una palabra de esperanza. Pero ¿por qué nos invitan? Porque saben que nosotros nos parecemos a Cristo Jesús, o nos queremos parecer a Cristo Jesús. Porque tenemos una forma de pensar diferente. Porque si el mundo para ellos está cayendo en pedazos, por llamarlo de esta manera, llega el cristiano a traer esperanza. Y trae la palabra del Señor, renueva tu mente, renueva tu manera de pensar. El mundo no se ha acabado. Para muchos el mundo ya se acabó por cosas pequeñas que pasan en su vida. Es nuestra manera de pensar, la cual debemos de confiar en Cristo Jesús. Y digamos, Señor, pues si me voy a hundir, que me hunda. Si me voy a venir abajo, que me venga abajo. Pero voy a confiar en tu palabra.
Voy a confiar en tu palabra. Como me dijo una vez, en una ocasión cuando iba empezando con mi crédito, por ahí en el 2008, pues vino la recesión y todo eso, que poquito trabajo, y pues yo era un experto en cuanto a finanzas, y por ahí tenía el crédito bien, había abusado de él, lo usé y había abusado de él, y luego los intereses y todo eso, y luego me salió como de 4 años que no había reportado taxas, y tenía que pagar la IRS. Y me recuerdo que hablé con una financiera, le digo, necesito que me hagan un préstamo. Dice, no, dice, ya no te podemos prestar. Dice, lo único que estamos esperando de ti es que te vengas a la bancarrota. Estamos esperando el fracaso tuyo. Y me espanté. Y que me voy a orar al aposento y en mi cuarto, Señor, pues si voy a fracasar y voy a perder todo, pero yo me pongo en tus manos, yo quiero seguir sirviéndote a ti. No quiero dejar de venir a los cultos porque me puedo afanar allá y horas de overtime y otro jalecito por aquí, un jalecito por allá. Le digo, Señor, no quiero eso. Pero si voy a perder mi casa, si voy a perder mi crédito, Señor, me pongo en tus manos. Y pasaban 3 meses y no perdía mi crédito, y estaba aún vivo. Y pasó 1 año y pasaron 2 años. Y aunque me llevé como 5 años usando de aquí y de allá, pero el Señor me sacó flote. Pero ¿cuál era la victoria mía cuando llegaba un culto? ¿Cuál era la victoria mía que estaba predicando? Y no como otros cristianos que nos vamos allá a la vanidad del mundo, de la mente, que se van allá a los trabajos, más horas y más horas y más horas. ¿Para qué? Ahí pude ver el poder de Dios que me sacó a flote. Porque hay una cosa sí te puedo decir, que cuando eres fiel a su palabra, que cuando te envuelves a la palabra del Señor, el Señor, hermanos, mirará esa acción. Y aunque tú lo ves como un suicidio, en un principio lo ves como muerte para tu familia y para tu ministerio, para el Señor no. Es un desafío, aleluya, en el cual te avientas y el Señor te saca a flote. Cuando las cosas están perdidas para ti, para Dios no están perdidas. Para Dios, hermanos, siguen vivas. Y el Señor es la única esperanza. Hasta ese punto debemos de llevar nuestra mente. Hasta ese punto debemos de llevar nuestra manera de pensar y de vivir. Señor, confío más en ti que en mi forma de pensar. Confío más en tu palabra que en la palabra de ellos. Aquellos que me están diciendo que esto y lo otro y que vas a vivir fracasado, Señor, yo confío más en tu palabra. Y como les digo a muchos hermanos, pueden pasar 10 años o 5 años, pero a los 10 años se va a ver el fruto de cuando confiaste en la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cuántos quieren ver la palabra del Señor en su vida? ¿Cuántos quieren, hermanos, tomar esa palabra, envuélvete en ella y aviéntate o súbete al avión? Y vas a ver cómo vas a llegar al destino por la voluntad de Cristo Jesús. Porque Él no miente a su palabra, porque Él es fiel a su palabra. Él no miente. Él es una persona que va a cumplir su propósito. ¿Cuántos tienen realmente la palabra del Señor? Cuando San Lucas está diciendo que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Una mente transformada, una mente cambiada, una mente que confíe en el Señor. O sea que la mente debe de estar descansando en la palabra de Cristo, en la presencia de Él. Una mente debe de estar tranquila. Yo sé que muchas veces por ahí temblamos cuando nos pasa algo y empezamos a renegar, pero mantenernos en tranquilidad. Que pase una semana, que pasen 2 semanas, que pasen 2 meses y estar tranquilos y a ver qué pasa en la presencia del Señor. Nos puede pasar de todo, pero estando en Cristo Jesús tenemos esperanza. Porque Satanás anda ahí queriendo meter su mano, como lo hizo con Job, para desestabilizar tu vida espiritual, pero mantente firme. En Cristo Jesús tenemos esperanza. Dice el Señor Jesucristo que no andemos en la vanidad de nuestra mente, sino que cambiemos, que renuevemos nuestros pensamientos y nuestro carácter y que seamos personas iguales en Cristo Jesús de Nazaret. Dios es real en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hermanos, aquí es donde chocamos las personas. Y uno tiene una postura y otro tiene otra postura. Y no, que yo creo que esto, ¿qué dice la palabra del Señor?
Si estás viviendo un cristianismo fructífero, no tienes por qué cambiar, ni tienes que hacerle caso a segundas personas y a terceras personas. No caigas, por favor. Las personas te van a chantajear, te van a traer algo tentativo, pero no caigas en el chantaje. Vive tu cristianismo, disfrútalo en la presencia del Señor. Vive un cristianismo pleno en la presencia de Cristo, por favor. Que nada ni nadie te haga cambiar en tu manera de pensar y sé como Cristo Jesús. Despójate de los pensamientos que están dañando tu vida y tu persona. Yo sé que esta palabra muchas veces no la queremos recibir, pero es la verdad. Y cierro con esto. ¿Por qué vienen los gritos en tu casa? ¿Por qué hay amargura en tu casa? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué no hay un mutuo acuerdo en medio de tu casa? ¿Por qué no hay un mutuo acuerdo? Alguien no está viviendo o alguien no está actuando conforme a Cristo Jesús. O eres tú, hermana, o eres tú, hermano. Algo está pasando en tu vida, en tu matrimonio, y eso tarde o temprano va a traer consecuencias, o ya los está trayendo. Simplemente que tú no lo ves. Estás tan cegado o estás tan cegada que no lo ves. No te permite ver tu ceguera. Tus tinieblas no te permite ver que estás en un terrible problema. Pero muchas veces eso no nos va a llevar a cambiar. Porque estamos con una mente, hermanos, con una mente vana, con pensamientos de nosotros nada más. Y es por eso que solamente van a venir a tu vida cosas de amargura, litería y problemas y pleitos y no se disfruta el cristianismo. ¿Cuántos disfrutan del cristianismo? Hermanos, no hay nada mejor que la palabra del Señor que nos conforta, pero no hay nada mejor que un culto. No hay nada mejor que un culto en Cristo Jesús de Nazaret. Todos, hermanos, los que hemos confiado en su palabra, disfrutamos un culto, las oraciones y los cristianos y todo lo que se haga para gloria de su nombre. Renueva tu mente y renueva tu corazón. Ven a los pies de Cristo y sé una persona que puedas vivir como Él anduvo, que puedas decir, yo escuché de Jesús, yo fui enseñado por Él y quiero vivir como Cristo Jesús. En esta hora te vas a evitar muchas cosas. Te vas a evitar muchos problemas. Hermano, si tú vives como Cristo Jesús, cambia tu manera de pensar. Vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a orar. Gloria a Jesús de Nazaret.